Gloria a Dios. Voy a invitarles que levante sus manos y adore al Señor. Amén. Mésalas delante de la presencia del Rey. Gloria a Dios. ¿Me das tono de re, por favor? Tono de re mayor. Levitas, tono de re mayor, por favor. Vamos a adorar un momentito al Rey. Padre, te adoramos, te bendecimos. Aquí estamos, papito. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, papá. Aquí está tu pueblo, tu rebaño. Aleluya. Aleluya. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, decláralo. Aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, decláralo, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Sí, Señor, aleluya, lo declaro. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, adora al Señor, ora al Señor con todo tu ser. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos con problemas, aquí estamos con enfermedades. Aquí estamos, Señor, con controversia. Aquí estamos, oh bendito Dios, con problemas familiares, con problemas económicos, Padre. Pero sobre todo, papito, aquí estamos confiados en ti, Señor. Confiamos, Padre, porque tú eres fiel. Confiamos, Señor, porque tu presencia está en este lugar. Porque tu presencia mora en nuestro ser, Padre. ¿Cómo no creer, Señor, si tu presencia manifiesta está en nuestro ser? Oh, bendito Dios, te adoramos, Señor, porque tú vives y reinas. Y porque sabemos, Padre, que no importa la situación, tú estás con nosotros, y tú nos darás la salida, Padre. Tú nos das la salida, Señor. Oh, danos gracia para adorar, gracia para orar, gracias, papito, danos gracia para servirte, danos gracias, Señor, para permanecer en tu presencia, para permanecer en el bien hacer, para permanecer caminando en tu bendita palabra. Dile al Señor: cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
posible, decláralo. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Voy a pedirte que en el Espíritu tomes tu lugar, adorando al Rey y al Señor en tu corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque grandes y maravillosas son tus obras. El tema que que vamos a meditar en esta mañana, la unción del profeta y su asignación. Hemos venido hablando acerca de los ministerios, porque nuestro deseo es que la iglesia camine en la voluntad de Dios, conforme a su propósito, conforme a su llamado, y conozca las áreas, ¿verdad?, de trabajo donde cada persona puede integrarse en el trabajo del reino de Dios para que pueda producir fruto. Amén. Para poder producir fruto, pues tenemos que arraigarnos en la palabra. La palabra del Señor nos enseña todas las cosas. Por lo tanto, la iglesia no debe vivir en confusión. Amén. La palabra del Señor nos enseña las funciones, las características, las cualidades de los ministerios, las virtudes, ¿verdad?, los dones que siguen a los ministerios. Entonces es muy importante que la iglesia sepa, que la iglesia conozca, para que no se confunda. Amén. Y también que no confunda a otros. Amén. Para que no confunda a otros. A veces tenemos ideas equivocadas y bueno, esto trae muchísimos problemas a la iglesia cuando no tenemos experiencia, cuando no caminamos en la perfecta voluntad de Dios. Y bueno, vamos a leer Isaías. Creo que Isaías es uno de los libros más extraordinarios que tenemos en el canon, en la palabra del Señor. Isaías se reconoce como uno de los profetas mayores, como el príncipe de los profetas, justamente porque el Señor Dios le reveló el advenimiento de Jesucristo, del nacimiento de Jesús, ¿verdad? También cómo sería la vida de Jesús en la tierra. Y también Isaías es uno de los que proclama la segunda venida de Cristo, la vida de la iglesia, amén, en los postreros días, en la nueva Jerusalén. Entonces es uno de los profetas más extraordinarios, ¿verdad?, que nosotros podemos leer y aprender de él, sobre todo si tienes un llamado en lo profético. Si tú dices que eres profeta y no has leído a los profetas, ay, hermano, Dios te ayude, ¿verdad? Y como dicen por ahí, y te agarre confesado. Porque no puede haber profeta en el pueblo de Dios si por lo menos no ha leído una vez la Biblia completa. No me digas que eres profeta y no lees la palabra de Dios. No me digas que eres profeta y no tienes tiempo con Dios. Amén. Entonces es muy importante que se tome el tiempo para leer. En primer lugar, yo le recomiendo, le aconsejo que lea el libro de Isaías, reconocido como el profeta mayor. Y bueno, vamos a Isaías capítulo 6. Si ya lo tiene, si trae su Biblia, su cuaderno, gloria a Dios. Si no trae cuaderno, no trae en qué anotar, hermano, le exhorto por favor a que lo haga en el nombre de Jesús de Nazaret y aprenda a aprovechar el tiempo y a tomar la palabra de Dios en serio. Es importante que nosotros la apuntemos para que podamos meditar en ella, como está escrito, de día y de noche. Bueno, si ya lo tiene, vamos a leer por favor
Isaías capítulo 6, y dice así en la versión 60, por favor. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quieren acompañarme, por favor, en la lectura? Amén. Verso 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén y amén. Qué tremendo llamado de este gran siervo de Dios, Isaías. Isaías, como puedes ver, es un hombre con una tarea específica, con una asignación específica para un pueblo específico. Y justamente, ¿verdad? Los profetas son llamados, los profetas son ungidos, los profetas, amados hermanos, son designados a una generación como voceros de Dios, es decir, para llevar un mensaje específico, escucha bien, a toda una generación. A todo un pueblo. En este caso, Isaías al pueblo de Israel. Los profetas comparten al pueblo todo lo que Dios quiere que esta gente sepa.
El profeta de Dios informa los propósitos específicos, claros, definidos al pueblo de Dios. Es decir, palabras claras, en las cuales no hay ninguna confusión. El profeta habla palabras de advertencia, brindando aliento, escucha bien, de parte del Señor a todos aquellos que han guardado su corazón en su palabra, todos aquellos que son obedientes, que caminan en sus caminos, que siguen sus propósitos, que siguen sus mandatos. El Señor usa al profeta justamente para alentarlo, para animarlo cuando está pasando por situaciones difíciles. Pero también el pueblo recibe palabra de advertencia dura, de muerte, de oscuridad, cuando el pueblo se ha desenfrenado, cuando ha traspasado los mandatos de Dios. Y el pueblo, a la gente no le gusta escuchar la palabra dura. Al pueblo que desobedece al Señor le incomoda. Pero le incomoda justamente porque el Espíritu habla la conciencia del hombre. Y entonces empieza, ¿verdad?, a incomodarse, a sentirse inquietos y prefieren salirse, prefieren matar, prefieren apedrear. Tú puedes ver en la palabra de Dios un sinnúmero de profetas cuando hablan palabra de Dios, cuando retan al pueblo con la verdad de Dios, el pueblo se enardece. O se enardeció en contra de los profetas para justificar sus acciones. Y finalmente, ¿verdad? Vemos que terminaron matándolos. Es triste, pero los profetas, amados hermanos, son mártires en general. Los profetas, con excepción de Juan, aunque Juan también fue torturado, el discípulo amado, murieron de maneras espantosas. La tradición dice que Isaías fue aserrado. El gran profeta, el hombre que recibió revelaciones impresionantes, fue aserrado. No es fácil, amados hermanos, ser llamado profeta, y más cuando hablamos del profeta de oficio. Hay diferencias. Cuando hablamos del espíritu de profecía, nos referimos justamente al fluir en el ambiente profético, en la atmósfera profética. Y las personas, al recibir el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas y comienzan a profetizar la voluntad de Dios, que edifica, que alienta, que levanta. Si tú te das cuenta, cuando el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia primera, te vas a percatar que desciende el Espíritu Santo y dice que comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban. ¿Y qué profetizaban? Y dice claramente allí que hablaban de las maravillas de Dios.
clamaban las maravillas de Dios en diferentes idiomas. El Espíritu Santo tomó al pueblo, a los primeros cristianos, para que hablasen diversas lenguas y en ese lenguaje proclamaron el evangelio del reino para que la gente que estaba allí de otras nacionalidades entendieran y fueran impactados. Esto, amado hermano, tuvo tal impacto en las personas que ¿cuál fue el fruto de todo esto? ¿Cuál fue el fruto? Que todas las personas que estaban allí reunidas, o yo no sé si en su mayoría no dice la palabra de Dios, pero sí dice, ¿qué haremos? Ve cómo la palabra profética siempre te va a traer a Dios. Nunca la palabra del Señor te va a alejar de Él, te acerca a Él. ¿Qué haremos, varones, hermanos? Y el Espíritu les dijo, ¿verdad? A través de Pedro, arrepiéntanse. Y usted conoce la historia. Entonces esto trajo como consecuencia salvación. Solamente porque el espíritu de profecía se movió. El espíritu de profecía usando a uno, usando a otro en una lengua, en otra lengua, en otra lengua, para que los que estaban reunidos allí fueran edificados, fueran impactados. Entonces la palabra fue clara y específica para ellos. Qué importante es que el pueblo de Dios entienda, sobre todo el pueblo, casa de ministerios, entienda que nosotros somos un pueblo llamado a lo profético. Y no quiero decir con esto que aquí hay 1000 que tienen el oficio, no, amados. Porque el que es llamado a ser un profeta de oficio es un mártir. Tiene que pasar por la escuela del odio. Tiene que pasar por la escuela de la persecución. ¿Me está entendiendo? Tiene que pasar por la escuela de la amenaza. Por la escuela de la cárcel. Tiene que ser rechazado completamente. No puedes decir que eres profeta de oficio si no has pasado por la escuela del profeta de oficio. Pero escucha, pasar por el odio y perdonar y vivir día a día en el camino del perdón. ¿Me está entendiendo? Es decir, el Señor pasa al ministerio de oficio profético por problemas terribles, amados hermanos. Que solamente si eres llamado y ungido por Dios, podrás ser sustentado por Dios. Podrás aguantar y podrás resistir. Si no eres llamado de Dios y te proclamas profeta, te vas a ir. Porque a la primera que te rechacen, a la primera que hablen de ti, ¿tú vas a contestar igual? ¿No te vas a dejar? Y te vas a ir gritando, aquí no hay amor. Me voy porque en esta iglesia no creen.
Si tú eres un profeta de oficio, mira bien. Es necesario que sepas lo que dice la palabra del Señor. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y si tú escuchas a alguien que se autonombra profeta, basta con mirar el fruto. Basta con mirar su familia. Tenemos que aprender a observar de quién recibimos la palabra profética, hermanos. Y la palabra nos enseña que tenemos, amados hermanos, que ver los espíritus, observa los espíritus. Y se refiere al espíritu del hombre. Sus características, sus cualidades, su carácter. El fruto que ha obtenido a través del proceso de la escuela del profeta. ¿Cuántas victorias ha tenido? ¿Ha resistido? La palabra que ha hablado se ha cumplido. Aunque sabemos, ¿verdad?, que la palabra es condicional, es parcial. ¿Y qué más? Progresiva a la obediencia del hombre. Con todo y esto, la iglesia, el pueblo de Dios que camina en la palabra de Dios y que está sumergido en lo que dice la Sagrada Escritura, tiene que discernir si la palabra viene de Dios o es meramente emocional. Quiero decirles que yo no oigo a cualquier persona, llámese apóstol, profeta, maestro, etcétera. Porque en el camino he aprendido que no toda la palabra viene de Dios. Aunque la persona te apantalle con su personalidad o su habilidad natural, no por eso quiere decir que lo que habla sea genuino de Dios. A través justamente del proceso que el Señor nos ha llevado a nosotros, el Señor me ha permitido tener discernimiento para saber quién es usado por Dios y quién no. Por eso yo no recibo palabra de cualquier persona. La escucho por educación, pero no la recibo. Y menos si trae condenación. Porque Dios me pasó por la escuela. Porque Dios me enseñó en el proceso. Yo era muy jovencita. Y creo que la iglesia tiene que aprender con ejemplos, con vivencias. ¿Cuántos dicen amén? No se trata de recibir verdad nada más así y no, pues yo lo escuché de otro profeta. No, que viviste tú. Porque si tú no vives, no puedes enseñar. Si tú no pasas por las situaciones, por los problemas y obtienes la victoria, no puedes enseñar. Si fracasaste, mejor cállate. Algo te faltó. ¿Me está entendiendo? Desde muy joven
el Señor trató conmigo esa área. Carácter, aprender a discernir. Y hubo profetas que vinieron a mí llamándose, autonombrándose profetas. Y recuerdo uno, por ejemplo, de ellos que me dijo, estaba de novia con el que ahora es mi esposo, y me dijo, este noviazgo no es mío. Yo no estoy a favor, no apruebo ese noviazgo. Y empezó a decirme cosas ofensivas a mi persona. Y después empezó a hablar de mi padre, cosas ofensivas tales como: tu papá se roba el dinero. ¿Está escuchando? Imagínense llamarle ladrón a una persona en público. Y hablando en lenguas e interpretando según las lenguas y bueno, muchas cosas más, amados hermanos. Experiencias. Es que tienes que creerlo porque viene de Dios. Ah, caray. Es que si no crees, estás pecando. Y tienes que obedecer lo que Dios te está diciendo. Bueno, nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, nuevamente a discernir. ¿Realmente es Dios el que me está diciendo? Cuando estuve embarazada de Ami Elizabeth, también se me dieron profecías y vinieron y me dijeron, por eso digo, yo nada más oigo, pero no recibo. Lo pasamos por el sedacito de la bendita palabra de Dios. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Y me dijeron, es un varón. ¿Y dónde está Ami? No la veo. Se me fue. Bueno, ahí está el varón. Ahí está el varón. ¿Cuántas palabras oímos falsas, amados? Y recuerdo bien a mi mamá cuando me dijo, no es un varón, es una mujer así, 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 así. Discernimiento. Y di a luz, y tal como mi madre me dijo, así sucedió. Mujer. Es que llega el momento en verdad que te mueven y te confunden a tal grado, por ejemplo en mi caso, estaba joven en la escuela del ministerio profético. Y me agarré a comprar todo de varón, compré ropa, la cunita todo azul. Bueno, Dios mío, naces niña, santo Cordero de Dios. ¿Y ahora qué voy a hacer con todo azul? Literal, hermanos. Experiencias. Experiencias para que no cometas los mismos errores. Tienes que caminar
en la verdadera voluntad de Dios y aprender a discernir cuando la palabra es genuina de Dios. Avanzamos en el ministerio, pasamos, gracias a Dios, por los problemas de amenaza, de muerte y todas las cualidades que tiene un verdadero profeta, amados. En verdad yo no se los deseo a nadie, pero si eres llamado de Dios, tendrás que pasar por esta escuela. Aunque no quieras. ¿Cuál es la clave del profeta? La perseverancia en la presencia de Dios. Dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia soy. Oyes, Elías estaba amenazado de muerte por la reina. Estaba siendo perseguido por la reina. Y obedeció la asignación en medio de la amenaza de muerte. Necesitas estar seguro de que es Dios el que te está llamando, porque si no, cuello. Que Dios te va a respaldar hasta terminar tu testimonio, tu llamado, tu propósito. Y Él así lo dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, amado, el profeta de oficio vive, come, respira presencia de Dios en toda la extensión de la palabra. Está conectado 24 horas del día con Dios. Está en el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes han recibido palabra profética? Nadie. Todos. Ahora, ¿cuál es tu tarea? Tienes que discernir. ¿Qué tienes que hacer de manera práctica? Tienes que orar, tienes que buscar si esa palabra es realmente de Dios o no. Cuando estuvimos nosotros en los problemas de demandas, hermanos, 7 demandas se oyen sencillas, pero fue un largo proceso de dolor, de sufrimiento, incluso de terror, donde Dios nos enseñó que no deberíamos de temer. Nos amenazaron de secuestro. Mira, no se me olvida. Me dice mi esposo, está hablando por teléfono, pues todo normal para mí, ¿verdad? Y me dice, levanta la bocina. Pues nunca él me dice que escuche otra conversación, pero sí me dice, levántala. Y pues yo bien obediente, levanté la bocina del teléfono y estoy oyendo, y a ver si cuando nos veamos a la cara me vas a seguir predicando de tu Cristo, a ver si cuando te entrega a tus hijas y a tu esposa en pedacitos me vas a seguir hablando de Cristo. Y yo, Padre, sé dónde vives, en este momento te estamos siguiendo, traes una camioneta así, hermanos. Sabemos la escuela donde van tus hijas. Ese día habíamos prestado la camioneta a mi hermano Toniel, que justamente tiene 2 hijas. O sea, no nos estaban siguiendo a nosotros, estaban siguiendo a mi hermano. ¿Sabes lo que sentí? Si por una llamadita de extorsión, nada más por quererte sacar dinero, ¿cómo te sientes? Imagínate que sepan todo, que te están siguiendo, que te digan que te van a partir, descuartizar, etcétera. Hermanos, Dios nos enseñó a confiar plenamente en Él, en ese proceso.
Y tan tremendo fue esto que yo me encerré, yo no quería ver la luz del sol porque sentía que ya me estaban esperando afuera y me querían secuestrar a mis hijas y a mí. Digo, soy humana. ¿Cuántos humanos terrícolas hay aquí y que necesitan a Cristo? Nunca dejé de orar, con temor y temblor y horror y todo lo que le quieran añadir porque fue terrible para mí. Nunca dejé de orar, nunca dejé de clamar a mi Rey. Mis intestinos me sangraron del horror que tenía, literal, hermanos. Me dijo el doctor, sus intestinos se están sangrando porque debió haber recibido un impacto muy fuerte en sus emociones. Pues oye, que te digan que tus hijos te los van a descuartizar. Y me dio un alterón de medicina que no me tomé porque no me pasaba. Literal, no me la podía tragar ni el agua. Era necesario pasar por eso, amados. Y tú dices, ¿cómo? Sí. Es necesario pasar por la prueba. Es necesario pasar los procesos de Dios para llevarte a las victorias. Y enseguida había pasado tiempo, dejé de comer, obviamente no me pasaba nada. Yo seguía igual en cuanto a mi terror, mi horror, mi miedo. Y estando orando, el Señor me habla claramente a mi oído y me dijo, lee en voz alta el Salmo 36, si no me equivoco, 32. Ya tiene años de esto. Y entonces, toda débil, me acuerdo que estaba acostada, me senté y comencé a leer y me vuelve a hablar el Señor y me dice, en voz alta. Y entonces comienzo a leer en voz alta. Y cuando llegué a un verso en específico que habla de la libertad del temor, recuerdo que me levanté y fui al baño a vomitar. Y entonces me regresé a la cama y seguí orando y me dice el Señor, has sido libre del espíritu del temor. Y seguí orando y me dijo, me estaba quedando dormida y me dice el Señor, ¿qué haces aquí? Ya sabes lo que tienes que hacer, levántate. Yo estaba muy débil, tenía nuevamente, les digo, días sin comer, porque no quisiera, no me pasaba el alimento, no me pasaba el agua. Y entonces el Señor me fortaleció, me levanté, quién sabe cómo, bajé corriendo las escaleras porque literalmente yo me mareaba ya. Bajé las escaleras, me subí a la camioneta y recuerdo que manejé, me dijo, estaba en ese tiempo congregándose la hermana Blanquita, mamá de David. ¿A dónde va, hermana? Y estaba preparando un caldo de pollo porque yo no podía ni cocinar, todo me daba asco. ¿A dónde va? Y nada más me vio la greña volar porque ni le contesté. Y llegué a lo que antes era el templo, el comedor. Y recuerdo que abrí la camioneta, la puerta de la camioneta. Y literalmente al abrirla me desvanecí, amados, en el suelo. Y era la hora de la oración. Y recuerdo que me arrastré a lo que era antes el altar, que es justamente donde ahora ustedes sirven, en la cocina. Ese lugar es un lugar de servicio, es un lugar especial.
Aunque tú lo veas como una triste cocina, no es una triste cocina, es un lugar de encuentro. Cada espacio en este lugar es un lugar de encuentro, amados, donde Dios se reveló a mi vida. Cada pared tiene una historia, cada piso tiene una historia, cada espacio tiene una historia de victoria. Y recuerdo que me arrastré y estaban en oración las hermanas fuerte en el espíritu. Y recuerdo que arrastrándome le dije al Señor: Señor, aquí estoy, Padre, perdóname, porque dudé de ti, porque tuve temor, perdóname, Señor, porque tuve temor del hombre. Y entonces le dije: y por esa causa yo sé que estoy padeciendo. No soy la mujer del flujo de sangre, le dije al Señor, pero aquí estoy, Señor. Mis intestinos me sangran porque he sido desobediente, he sido falta delante de ti. Y recuerdo que arrastrándome llegué al altar y las hermanas, amados, no me juzgaron, no me criticaron, simplemente pusieron su mano en mi hombro y empezaron a orar por mí. ¿Cuánto tardamos orando? No lo sé, no me acuerdo. Recuerdo a la mamá del hermano Macario. ¿Dónde está el hermano Macario? Por ahí lo vi. Ella es una de las que estaba allí. Nunca se me va a olvidar cómo el Señor la usó para fortalecer mi espíritu. Terminamos de orar. No sé cuántas horas pasaron. Me levanté como un resortito con un hambre. Mis intestinos, usted sabe que cuando tiene hambre, los intestinos empiezan a y así como que cállate, ahorita no estés tronando, ¿verdad? No estés hablando. Pues así, o sea, era un pleito que se querían comer unos a otros allí. Y recuerdo que una fuerza, una fortaleza del Señor, me fui a la casa. Digo, ya no les ofrezco esa casa porque ya no vivo allí. El Señor nos sacó de allí. Y entonces, amado hermano, la sanidad completa, yo la descubrí cuando le dije a la hermana Blanquita, mamá de David: hermana, por favor, sírvame un caldo de pollo. O sea, lo que había, ¿verdad? Me acabé 2 platos completos de caldo de pollo. No solamente Dios me hizo libre del temor, sino que también me sanó completamente. En medio de la situación no se acabó, la situación seguía y el Señor nos sacó de esa casa, nos cambió número, nos cambió camioneta. Mire, el Señor obró de una manera tan extraordinaria, pero allí aprendí a no tener temor del hombre. Quien quiera que conspire contra ti, me dijo el Señor, lo hará sin mí. Es necesario, amados hermanos, saber que el espíritu de la profecía se mueve, pero no es lo mismo el oficio del profeta. El oficio del profeta tiene que ser pasado necesariamente por la escuela del dolor. Voy a poner otro ejemplo. Cuando estábamos en las demandas tan fuertes
Y ya el Señor nos había dado victoria, y de repente como que no se daba, ¿verdad?, la resolución a nuestro favor. Y bueno, el Señor allí hablándonos, y de verdad 3 de la mañana, 4 de la mañana intercediendo, y Señor, atonta a los adversarios. Y literalmente el Señor Dios atontó a los adversarios, hermano, literal. Palabra que el Señor nos hablaba, palabra que se cumplía al pie de la letra. Palabra directa de Dios. Yo recuerdo momentos tan difíciles donde mi esposo estuvo a punto de tirar la toalla. Porque nos sentimos solos. El profeta, hermano, es un solitario. En la mayor desesperación sentíamos que la iglesia no estuvo con nosotros cuando necesitábamos economía para pagar los abogados, que usted sabe que no cobran cualquier cosa. Hermanos, de verdad impresionante cómo Dios nos fortaleció aún en la soledad. Yo estoy contigo. Dios hizo milagros extraordinarios económicos. No usó la iglesia, usó a otras personas, porque Dios está con nosotros. Y ahí en ese momento de querer tirar todo, porque ¿para qué si la iglesia no está con nosotros? Vean la prueba del llamado. Jeremías, tú sabes que Jeremías también renegó, y él llegó hasta el punto de: mejor quítame la vida. ¿Para qué? ¿Para qué sirvo? Si mira, no me quieren, me han abandonado, me quieren matar. ¡Qué tremendo! Pues así nos sentíamos, chillones con Dios. Digo, no renegamos de la vida, pero hermano, es tremendo. Es tremendo. Y recuerdo bien que nos invitaron a una iglesia, que venía un X profeta, y pues nos invitó el amigo, y pues vamos por el amigo. Invitamos a algunos hermanos de la iglesia, la congregación. Y qué tremendo es mi Señor, amados. Los profetas de Dios te levantan, te confirman. Iba caminando, y nosotros pues como uno más no sabía que éramos pastores, no. O sea, cuando el profeta es profeta, usado por Dios, que no es movido por emociones, porque ni te conoce. ¿Quién eres tú? Pues quién sabe. ¿Y quién eres tú? Pues quién sabe, ¿verdad? Ni de allá para acá, ni de acá para allá. Y estábamos como la mitad de la congregación, por decir, donde está Ángel, está paseándose ahí entre los hermanos, predicando. Y entonces se para al lado de nosotros, y literalmente al pastor, y le dice: ¿quieres que te diga lo que el Señor me muestra? Y pues nosotros así, pues sí. Y empieza este profeta a decir exactamente lo que pasamos y lo que estábamos pasando en el momento. Lo de las demandas, la denominación de en donde salimos, Y entonces tú disiernes, obviamente, este es un verdadero profeta. Me está diciendo lo que soy, de dónde soy, lo que estoy pasando. ¿Tienes duda? Profeta habla claramente, pero con un propósito, no olvides, un propósito específico. Y recuerdo que empezó a decirnos porque si les digo pues es mucho tiempo. Y luego nos dice:
le dice a mi esposo, se le queda mirando y dice, era necesario que pasaras por la escuela porque yo quería tratar con tu carácter. Era necesario. Y es que es el problema, hermanos, de cada uno de nosotros, nuestro carácter. Le estorbamos a Dios y podemos dañar las ovejas. Y si no pasamos pasados por este proceso, dañamos, amados, las almas. Y las almas fueron compradas a precio de sangre. Tienes que tener cuidado con lo que hablas, porque Dios te hará responsable de lo que hablas. Si tú dices que es Dios y Dios no te habló, amado, ay de ti, eres responsable. Porque si el alma se va por causa de lo que hablaste, amado, amada, mejor te sería no haber nacido. Sí, mejor te sería que te ates a una piedra de molino y te eches al mar. ¿Sabes cuánto Dios te ama? Hermano, se me fue el nombre. Abelardo, le iba a decir Bernardo, no es Abelardo. ¿Usted tiene conciencia de cuánto le ama a Dios? Yo creo que sí. Isa, ¿tienes conciencia de cuánto te ama Dios? El verdadero profeta tiene conciencia genuina de cuánto ama Dios a su pueblo. Porque Dios le ha pasado por el proceso. Y lo último que hará el profeta de Dios es poner palabras en su boca que no vienen de Dios. Porque el profeta sabe, ay de mí, ay de mí. ¿Sabes por qué yo le tengo miedo al infierno? Porque Dios me pasó por el fuego y me dijo cuando estaba yo en una prueba muy grande, muy fuerte. Tremenda cosa, yo entendí, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo casi muero ese día. ¿Y sabes por qué casi muero? Por desobediente, hermanos. Mi esposo me decía, tenemos que hacer esto. Yo no, tenemos que hacer esto. No, tenía el temor, un temor muy fuerte, muy grande. Y el Señor me hablaba de una forma, de otra forma, de otra forma. Aquí está mi esposo de testigo. El Señor me hablaba y me decía que era cobarde, que era cobarde. Y yo no, yo necesito estar segura que es Dios. Y ándale. Comprobé que era Dios y ese día casi muero. Tremenda cosa, tremenda cosa, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados hermanos, si la iglesia no crece, si la iglesia no madura, la gente se seguirá yendo por tus errores.
por tu falta de compromiso con Dios. Tú me dices, soy profeta. Ok, demuéstrame que eres profeta. Número 1, con tu testimonio. Un profeta tiene que estar aquí orando. Los viernes hay culto de oración. ¿Cuántos profetas vienen a la oración? Cuando se supone que es el deleite del profeta, el que va adelante, anunciando, proclamando, invitando, motivando a la oración, a la intercesión. Y él primero va adelante. No me digas que eres profeta y el Señor no te levanta en las madrugadas. El profeta es un hombre que tiene sueños, que tiene visiones específicas de Dios. Cualidades. Un profeta es un siervo, es una sierva. Un profeta es un hombre, es una mujer que ama las almas. Y aunque Dios le revele una palabra fuerte, evidente, por ejemplo de Edson, que el Señor me muestra algo tremendo, yo no lo voy a decir a la iglesia porque Dios me lo está revelando para que ore por él. Y en el momento que el Señor me muestre que tengo que hablar con la persona, yo voy a llamar a la persona en lo particular y le voy a decir: amado, con mucho temor y temblor, el Señor me muestra esto. Voy a ministrar su corazón con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de la palabra, y lo voy a invitar a reivindicarse, a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque cualidades del profeta: ama las almas. El profeta siempre va a desear que la persona tenga una genuina relación con Dios, genuino llamado de Dios. Un profeta no va a andar hablando las cosas de los demás. ¿Sabes? Nosotros, escuela del profeta, escucha, ¿sabes por qué nosotros, mi esposo y yo, no acostumbramos a orar en público? Pero ¿por qué los pastores no vienen a la oración? Son los primeros que deberían de estar allí. Porque tú no sabes, hermano, cuántas cosas el Señor nos revela de ustedes. Y hay cosas que no podemos decir. Porque si te digo, te vas a pelear conmigo. Si así, es que la pastora es bien regañona. Imagínate si te digo lo otro. No, pues. ¿O no, hermano Marcial? Aunque se ríe la neta, dicen los chavos. Y entonces nosotros tenemos que orar en la intimidad. Señor, ahí está Iván, Padre, sí, esto. Imagínate que yo haga oración. ¿Qué rollo? ¿Qué pasó con Iván? ¿Que anda con otra vieja? No es cierto, es un ejemplo. Y al rato ahí anda el chismerío. Que el esposo de la esposa, de que el hijo, de que ya todo el mundo. El Señor no te revela cosas íntimas para que tú las digas en oración. Porque nos cubrimos porque estoy orando. No, estás chismeando. Estás dañando. Estás ofendiendo. Sí, hermano. O usted dígame si no se ofende que hable de usted, hermana Rosy. Yo voy a hablar de usted aquí enfrente de todos, en oración. En oración,
Humanamente, hermana, ¿no se ofendería? Claro que sí. Somos humanos, somos personas reales, dice alguien por ahí. No ideales. ¿Verdad, hermana? Entonces, tenemos que cuidar. Viernes de oración, profetas que se mueven en el don, porque yo no puedo decir que hay aquí oficio aún. No puedo decirlo. Tiene que haber evidencia. Pero sí puedo asegurar que el don del profeta se mueve y se mueve hermosamente. Pero aún, amados, aún allí tenemos que aprender a que si el Señor empieza a hablarnos de alguien, si tú amas, ama a tu prójimo como a ti mismo. La regla de oro, lo que no quieres que te hagan, no lo hagas tú, ¿te das cuenta? Principios, la Biblia, la palabra nos enseña a que tenemos que ser muy cuidadosos porque el pueblo del Señor es amado. El pueblo del Señor es valioso. Y hay que tratarlo con delicadeza, hay que ayudarlo a formar su carácter. Hay unos que, órale, dales sólido, dales carne, aguantan. Pero hay unos que necesitan lechita. ¿Sí o no? Entonces no los vas a tratar igual. Entonces tú tienes que saber quién necesita una, órale. Yo tengo confianza con algunos y órale, venga, le voy a dar sus nalgadas. Y así se los digo, porque sé que están crecidos. Y sé que porque la nalgada que le dé no va a hacer que se vaya. Pero hay quienes no les puedo decir eso. Porque ya la pura palabra ya es una ofensa. ¿Me está entendiendo? Crecimiento, madurez, crecimiento. Quiero terminar. El profeta, el Señor le habla directamente, le da proyectos específicos para dar dirección al pueblo. No puede ser un profeta de oficio y que nomás te sigan dos. ¿Me está entendiendo? O sea, el Señor te da algo es porque te lo va a dar para un pueblo, un proyecto específico para liderar un pueblo. ¿Te acuerdas de Moisés? Dios le dio proyecto específico y así cada uno de los profetas. Y el Señor a través de los sueños me hablaba acerca de, bueno, me vi en un puente y estaba yo caminando justamente en el canal, estaba corriendo agua muy cristalina. Estoy hablando de que este sueño me lo dio hace tiempo. Y yo recuerdo que yo veía en el agua y veía muchas piedras de río. Y caminando yo veía cómo había algo como que brillaba, que resaltaba entre las piedras. Y yo recuerdo que me agaché y empecé a levantar aquellas piedras y veía que eran piedras preciosas. Y lo guardé en mi corazón. Ese sueño hasta el día de hoy yo no lo he olvidado. Cuando tú sabes que son cosas de Dios, pero el profeta siempre, ¿qué es esto? Ahora es el tiempo de decirlo porque es el tiempo de que usted aprenda de esto. Quiero agradecer, aprovechar a todos los hermanos que tuvieron a bien en su corazón honrarnos como sus pastores. Yo sé que el Señor nos ha llamado. Claramente lo sé, yo no tengo ninguna duda del llamado del pastor como apóstol, de mi llamado como profeta, y que caminamos de la mano allí con una dirección clara, con una visión clara que el Señor nos ha dado. Y gracias, amados hermanos,
por todos aquellos que tuvieron detalles tan hermosos para con nosotros. Gracias con todo mi corazón en nombre de mi esposo y de mi familia. Créanme que vivimos momentos muy especiales el domingo pasado. Lloramos en nuestro interior, en nuestro exterior, porque nos hicieron recordar muchos eventos a lo largo del camino ministerial. Y yo quiero felicitarles porque la palabra del Señor dice que el que honra a un profeta, bendición de profeta tiene. Gracias, amados hermanos. Y bueno, ese domingo, cuando estaban orando por nosotros, me profetizaron, y justamente una persona que no es de aquí, que no sabe nada de mí, yo jamás he contado este sueño, y me dice: pastora, yo te vi recogiendo piedras preciosas. ¡Brum! El Espíritu Santo me trajo el sueño de aquel puente donde yo estaba con mis pies descalzos caminando y vi aquellas piedrecitas. Cuando Dios te da algo, te lo confirma para que tú lo hables en tiempo específico. Dios quiere, amado hermano, tratar con tu carácter. Y le dije a mi esposo: fíjate que así le conté mi experiencia y cómo el Señor trajo ese calor tan especial cuando estaba recibiendo esta palabra como una confirmación. Y me dijo el Señor a través de mi esposo, Dios lo usa, me dice: las piedras son para edificación. Y el Señor nos construye con piedras preciosas. ¿Te acuerdas de aquel sermón? No tires las perlas a los puercos. Cuando tú juzgas, cuando tú criticas, tú estás tirando las perlas, las piedras que Dios te dio para construir el carácter de la persona. Amadas, amados, niños, los amo. El Señor te dice: construye tu carácter. Construye el carácter de mis hijos con amor, con benignidad, con lealtad, con sabiduría, con esperanza, con valor. Construyamos el reino de Dios con una perla hermosa que se llama justicia, gozo, consuelo, alegría, bondad, misericordia, pero sobre todo amor. Ponte de pie. Yo quiero invitarte en esta tarde a que vengas al altar. Tú no eres cualquier persona. Como profeta y sierva de Dios, amada, tú eres el especial tesoro del Señor. Y sus especiales tesoros son edificados con tesoros, con piedras preciosas. Los hijos y las hijas de Dios somos construidas con amor.
Isaías dijo: Señor, él estaba en el templo adorando. Cualidades del profeta: es un adorador. El profeta es un músico, es un hombre, una mujer, escucha bien, que continuamente está componiendo himnos en el espíritu. Día y noche en su mente está: te adoro. Sabe que no se mueve si no es por el Señor. No puedes mover un dedo, escucha, un dedo, si no es porque Dios te da la gracia para que lo muevas. Dice la palabra que en Él soy y en Él me muevo. Yo me muevo en Él. Tú que estás aquí vives bajo la gracia. Entonces, si tú entiendes esto, profeta, tú debes ser agradecido y debes de ser un adorador en todo tiempo. En todo tiempo. Y aquel profeta clamó y dijo: no, Señor, porque él comenzó a mirar. El profeta tiene visiones sobrenaturales. Mira cosas raras, amado. No nos gustan los profetas. Yo desde niña he visto demonios. Es cosa tremenda. ¿Quieren que se las cuente? ¿Quieren aprender? ¿Me tienen paciencia? Me invitaron a la sierra. Tendría yo escasos 8 años, 9 años. Y pues desde niña me ha gustado mucho orar, me ha gustado cantarle al Señor, gracias a mis padres que me indujeron, me enseñaron y me forzaron. Ándale, Raquel, pasa a cantar. Ahí está Raquelita cantando, ¿verdad? Y ahí vamos a la sierra, mi hermana, con otra muchacha, Sofía se llama la hermana, joven en ese tiempo. Y con mi hermanita Tere, que estaba todavía 4 años más chiquita que yo. Y pues llegamos en tren. Y no se me olvida que se llegó la noche, pues en la sierra tú sabes, los árboles y los frutos del campo y todo bien chido, bien padre, dicen. Y recuerdo que hasta había un arroyito por allí. Bueno, todo de maravilla para un niño. Porque el profeta, aunque sea niño, no deja de ser niño, no deja de ser real, ¿sale? Y entonces, recuerdo que llegó la hora de dormir y pues tú sabes, acostumbrado a la camita y un montón de cobijas, porque en Puebla y en la sierra es un friazo que duele. Y entonces, pues que Raquel y tarará, las mujeres se duermen aquí. Y Dios mío, como graneros ahí así dormían. Eran unos, ¿cómo decirlo? Unas casas así largas. Y luego puro petates. ¿Sí? ¿Saben de lo que estoy hablando? Digo, ahorita ya no, para los nuevos a lo mejor no saben ni qué es esto, para la nueva generación, pero en mi tiempo se usaba todavía el catre y el petate. Petate, ¿sí estoy bien? Bueno, como costal, hagan de cuenta costales enrollables. Entonces, todas las mujeres en puro petate y ahí de este lado, y todos los hombres, era como otra casa, igual en puros petates, todos los niños grandes, los esposos, las esposas, pues quién sabe, yo no me di cuenta, ¿verdad? Pero así era allí, en ese rancho, en ese lugar. Se llega la noche. Hacía un friazo, las cobijas que a mí me pusieron no eran lo suficientes. ¿Y saben lo que le pasa a un niño cuando hace mucho frío? A ver, ¿qué le pasa? Aparte de enfermarse. Se hace pipí, exacto, no me hice pipí, pero ya me andaba, yo estaba acostada y ay, Señor Jesucristo, siendo niña. Entonces yo me destapé porque pues mucho frío, hasta tú sabes que hace frío, te tapas
con gorro te duermes y todo, porque cuando donde hace frío te tapas en serio. Pues yo me acuerdo que hice así, pues ya me andaba, y en eso que abro los ojos y que voy viendo un demonio altísimo. Quiero que se imaginen, o que me imaginen acostada en el suelo, y literalmente yo le hice así, porque yo no veía techo. O sea, el demonio traspasaba el techo, yo no vi el techo, yo veía la luna y las estrellas, yo vi la luna y las estrellas. Y aquella cosota gigantesca, y estaba con un gabán, o sea, literalmente un gabán y una cobija aquí, espuelas, o sea, vi sus botas, vi su sombrero, y luego estaba mirando hacia la luna, así inamovible, veía como en esta parte la mitad del rostro era totalmente oscuro y la otra mitad era rojo, una cosa espantosa. Recuerdo que cuando vi esto, no hombre, me tapé luego para no mirar aquello, y yo cerraba mis ojos y con las cobijas encima, no quería volverle a hacer así porque yo sabía que iba a ver aquel demonio. Y recuerdo que estaba acostada al lado mío Tere, mi hermana, y al otro lado Sofía, la joven cristiana que me invitó. Y entonces yo le hacía así a mi hermana, y mi hermana me decía, híjole, yo quería ir al baño, hermanos. Y entonces agarro y pellizco a Sofía. Le metí un pellizcote. La rasguñé de la desesperación, que yo quería ir al baño, para que se despertara y decirle primero, mira, pues era una niña yo, mira, dormida, la pellizqué, la arañé, le di patadas aquí como que el demonio no me viera, ¿verdad? Porque pues que no me viera que lo estaba viendo. O sea, vean la mentalidad de una niña. La cosa es que el demonio los tenía tan dormidos. ¿A cuántos los demonios los tienen así y no disciernen el mundo espiritual? Y yo le dije al Señor, Señor, ayúdame. Y me recordó, la sangre de Cristo tiene poder. Con un cantito, la sangre de Cristo tiene poder. Y empecé en mi mente, porque yo no sabía, en ese tiempo era una niña, entiéndanme. Yo empecé en mi espíritu, la sangre de Cristo tiene poder. En mi espíritu, no abría la boca porque sentía que el demonio me iba a oír y ahí me iba a quién sabe qué hacer. Y entonces empecé a cantar en el espíritu, en mi corazón. No sé, hermanos, en qué momento me quedé dormida. Dios tuvo misericordia de mí. Completamente dormida, no me hice pipí, gracias a Dios. Pero cuando amaneció, amadas, amados, la Sofía amaneció. ¿Quién me rasguñó? ¿Por qué tengo estos moretones? Le hice. ¿Y yo? Quiero que aprendan cómo el enemigo en verdad te tiene tan cautivo que ni siquiera puedes percibir lo humano cuando estás. O sea, no sentir para tener moretes, hermanos, rasguños así, o sea, lo confieso, rasguños, o sea, en mi desesperación, pero enseñanza. La iglesia no vive en el espíritu. Y Dios quiere que comiences a entrar en esa dimensión, para que estés alerta. Después
después yo le pregunté a mi papá, y ese espíritu que yo vi era un principado, amados, que tenía cautivo toda esa región. Había mucha muerte. La gente, amado, amanecía en las calles borrachas, hombres, mujeres, niños en ese lugar. Los veías acostados de borrachos o dormidos, no sé cómo decirlo, de borrachos. O sea, era un lugar totalmente cautivo por el espíritu de alcoholismo. Cosas que el Espíritu Santo muestra. Amados, yo quiero que tú levantes tus manos y quiero orar. Mi esposo y yo queremos orar por ti. El mundo espiritual es real, pero lo hemos de vencer construyéndonos con piedras preciosas. Levanta tus manos y el ministerio.